Listo, muy buenas noches con todos. Nuevamente agradecemos esta gentil espera y sean bienvenidos a este webinar de introducción a analítica web con Google Analytics 4. Antes de iniciar con la ponencia del docente, comentaremos brevemente sobre nuestra empresa. SDS Learning es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y también consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Como parte de nuestros logros han sido el desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Referente a la sesión del día de hoy, recuerden que pueden utilizar el chat de Zoom para hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema de hoy o pueden encender también sus micrófonos si el docente lo sugiere. ¿Sí? De igual manera, recordar que al momento de encender los micrófonos son para realizar consultas. De lo contrario, esto estaría generando, ¿no?, interrupciones durante la ponencia. Bien. Por último, comentarles que nuestro docente a cargo de esta sesión, como pueden visualizar, es Yomar Laguna, por lo que se brindará un extracto brevemente de su trayectoria profesional. Yomar Laguna es docente con maestría en negocios digitales en e-business en la Universidad de San Martín de Porres. Ha cursado exitosamente programas de especialización como el Cultural Awareness en instituciones reconocidas como Massachusetts Institute of Technology y el programa Formando Líderes, Administración y Gestión de Empresas en PAT, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Comentarles también que cuenta con experiencia como supervisor de Data Marketing en Parque Arauco y consultor de analítica avanzada en NIO Consulting, consultora de estrategia digital. A su vez, indicarles también que ha laborado en el Ministerio de la Producción del Perú como especialista en analítica web, dirección de tecnología y dirección de digitalización y formalización. Asimismo, nuestro docente ha sido docente de gestión de proyectos ágiles, innovación y transformación digital en Certus. En esta institución también ha enseñado lo que es Excel avanzado, innovación, transformación digital, Lean Startup y metodologías ágiles. Comentarles también que ha compartido sus conocimientos también en el área de analítica de negocios, control y gestión en el Grupo Ingenio y se ha desempeñado en el área de gestión de medios digitales, donde ha realizado el manejo y la optimización en redes sociales, diseño y optimización web y gestión de email marketing en PAES. De igual manera, cuenta con experiencia como asesor financiero en Recupera Consulta de Riesgo Crediticio SL, donde estuvo a cargo de la recuperación de créditos bancarios y fue responsable de las cobranzas a carteras morosas bancarias. Dentro de las certificaciones con las que cuenta nuestro docente podemos destacar Excel avanzado, Design Thinking, Google Analytics, también tenemos Excel, lo que son tablas dinámicas, email marketing. Además es experto en herramientas como Google Analytics, Google Tag Manager, Data Studio, SQL Server, BigQuery, Python, entre otras. Y se debe reconocer la participación en competencias como el segundo torneo de simulación de CBSP Company Game y en el hackathon de NTT Data Challenge del 2022. Bien, estimados, esto sería todo de mi parte, por lo que brindo el espacio al docente y pueda dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a este espacio en el cual vamos a compartir un poco sobre analítica digital, especialmente sobre Google Analytics 4, de hecho, que es le digo yo, una revolución en cuanto a medición web, eh, ya que ha generado, de hecho, un paradigma. Y me gustaría comenzar, de hecho, con este meme. Sí, siempre comienzo con un meme porque me parece igual y bastante gracioso, pero refleja en realidad una verdad bastante profunda. Ahí les va. Es decir, Google Analytics 4 viene y literalmente todos aquellos que trabajamos en un website o inclusive en apps, APKs, estamos con esa cara de sufrimiento. Y esto es cierto en realidad. Recuerdo en julio de este año, aquellas cuentas, aquellas empresas que no utilizaban Google Analytics
360, que es la versión de paga, tenían pues este gran problema, esta gran dificultad, porque la antigua versión de Google Analytics, que era Google Analytics Universal, definitivamente anunció que estaría dejando de recopilar datos en julio del 2023. Entonces, el hecho de migrar y utilizar Google Analytics 4, esta nueva versión, ya era un no negociable, pues. Entonces, sí generó cierta zozobra. Y eso es en realidad bastante interesante, porque muchos empresarios, de hecho, muchos inclusive clientes, analistas, estudiantes también, interesados en general por la analítica web, escribían, publicaban en foros, comentaban, algo preocupados, ¿no? Oye, ¿por qué en mi cuenta de Google Analytics Universal decía que yo tenía, voy a inventar una cifra, ya 1000 usuarios, y en GA4 veo que tengo 800 usuarios nada más? ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no cuadran las cifras? Es más, ellos tenían ya ahí definidos sus principales KPIs y cuando ven este cambio, digamos, hacia G4, dicen, oye, ¿por qué no cuadran los KPIs? No cuadran, no me cuadran las métricas y presentaba este tipo de casos. Y esto resulta ser bastante interesante en realidad de analizar. Tengamos en cuenta, por favor, que Google Analytics 4 es, no significa una versión mejorada de Google Analytics Universe. No lo definiría de esa manera. Lo definiría como una versión completamente nueva, distinta. Vale decir, la forma en la cual mide es distinta a la versión anterior que tenía. Entonces, vaya, es algo súper interesante. ¿Y por qué es que Google Analytics 4 en general es tan potente? Primero, porque es una herramienta súper completa, ¿va? Es absoluta y completa esta herramienta. Y segundo, y opino yo que es uno de los factores más importantes, es que es gratis. A ver, tiene una versión de pago, es cierto. No obstante, la versión gratuita es tan completa que la mayoría de empresas, sin temor a equivocarme, pequeñas, medianas, inclusive algunas grandes, les basta con esta versión gratuita. He visto, sí, versiones 360 de Google Analytics, pero ya en grandes ligas. Vale decir, ya en empresas del nivel de un banco cuyo alcance es internacional, de una empresa aseguradora cuyo alcance es en toda la TAM. Es decir, empresas ya grandes cuyo volumen de datos, dicho sea de paso, también es enorme, ¿va? No obstante, para empresas desde pequeñas hasta medianas a grandes, la versión gratuita de Google Analytics 4, de hecho, es bastante potente y en muchas ocasiones suficiente, ¿va? Otra de las ventajas, ya, profundizando un poco en esta reflexión de por qué Google Analytics 4 nos asusta, pero al mismo tiempo nos encanta, es porque tiene toda esta integración casi que perfecta con todo el ambiente de Google. Vale decir, si es que yo genero anuncios, genero pauta, genero impactos por Google Ads, si es que yo incluyo en mi estrategia de SEO herramientas del tipo Google Search Console, definitivamente esta integración es a un par de clics. Es más, si es que yo manejo de pronto herramientas en GCP, Google Cloud, la integración con Google Analytics 4, repito e insisto, es prácticamente que a solo clic. Es más, para compartirles una experiencia, eh, de hecho muchos inicialmente pensamos, oye, trabajar con Google Analytics es caro. No es caro. Ya habíamos aclarado que eso está gratuito. Y luego dicen, bueno, ahora cuando yo quiero generar visualizaciones en Google Analytics 4, de pronto me pueden cobrar. No es cierto, es gratis. Entonces, como reflexión final, de pronto con este primer slide de meme que quería compartir con ustedes, oye, Google Analytics 4 nos asusta porque es un nuevo paradigma. Sí,
Nos asusta porque mis métricas no cuadran con Universal. Es más, la forma de medir es nueva, me confundo un poco. Es un nuevo paradigma. Sí, es cierto, nos asusta por ese lado, pero también nos gusta mucho porque es una herramienta buena, bonita y no barata, sino gratis. Y suficiente con la versión gratuita para la gran mayoría de público. ¿Va? Entonces, eh, quisiera compartirles además otra experiencia, la cual es un caso de éxito, creería yo. No obstante, los dejo ahí buscar a ustedes. Hace un tiempo lanzamos una web eh, cuyo objetivo era capacitar a micro y pequeños empresarios, ¿no? Era una herramienta gratuita. Y sí o sí nos interesaba medir, porque para eso es analítica digital, recopilar, medir, analizar todos estos datos que ocurren en web, ¿vale? En digital. Entonces, regreso a la historia. Lanzamos esta herramienta que era gratuita, una herramienta de capacitación gratuita. Imagínense un Platzi, un SDS Learning, etcétera, herramientas de capacitación gratuitas, pero ojo, el público era micro y pequeños empresarios formales. ¿Ah? Ellos se registraban, ingresaban a la web y a través de ello, lógicamente, interactuaban, se registraban, completaban un registro, sí, hay un formulario de registro, y listo, ya estaban participando. Era excelente, genial. ¿A dónde voy con esto? De hecho, tuvimos un lanzamiento bastante interesante. En las primeras semanas obtuvo más de 5.000 usuarios registrados. Y ya ven que aquellos que trabajan con leads, estoy seguro que algunos se sienten identificados. Lograr 5.000 leads. Eh, Claro, depende también del presupuesto, ¿no? Es súper claro con eso. No obstante, lograr 5.000 leads rápido no es tan sencillo. Entonces, la gran pregunta es, oye, ¿qué nos ha funcionado bien? Porque claro, hemos salido en YouTube, ¿vale? Orgánico y pagado. Hemos salido en Facebook e Instagram, Meta, orgánico y pagado, ¿vale? Más con historias y todo. Es más, algunas historias en las cuales aparecía inclusive el señor ministro en de ese tiempo, algunas personas, el equivalente influencer de ese tiempo, ya mira que para ese sector en particular, ver influencers igual y es hasta un poco raro. No obstante, personas influyentes, no influencers como tal, pero sí personas cuyas recomendaciones son bastante válidas en el mundo empresarial, pero MIPE, ¿ya? Entonces, historias, definitivamente, con ese tipo de contenido. Y también post orgánicos, vale decir, notas web. ¿Va? Es más, inclusive hasta una suerte de estrategia de backlinks, ¿va? El go.p sacó ahí una nota etiquetando ahí para un poco ayudar a posicionar el dominio. Vale, generamos en términos sencillos, oye, empezamos a disparar balas por todos lados. Y eso ayudó un poco lógicamente, a posicionarnos, ¿no? Eso está bonito. Pero la gran pregunta era, oye, ya, perfecto, nos hemos posicionado, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo optimizamos presupuesto? Porque ya ven que cuando estamos en el privado, bueno, público, en todos lados en realidad, nos piden lograr más cada vez con menos presupuesto, ¿cierto? ¿Te sientes identificado? Bueno, es así. Entonces, la pregunta era, oye, ya, perfecto, estamos posicionados, excelente. ¿Qué sigue? Vale decir, YouTube, Facebook, Instagram, SEO, otros posts que nos etiquetan por aquí, por allá, ya, perfecto. Pero para cumplir las metas del año próximo, ¿a dónde le meto las balas? Pues, incremento presupuesto a Facebook, vamos con más influencers, vamos con más posts orgánicos, ¿qué es lo que más resultados me ha generado? Claro, y ahí es donde viene la analítica digital y viene todo el potencial de Google Analytics 4 definitivamente. Porque Google Analytics 4 nos permite justamente dar una trazabilidad para, ojo, y hago la aclaración, con un correcto etiquetado y eh, con un análisis también profundo, nos permite dar esta trazabilidad de qué canal, fuente,
medio. Vale decir, si fue orgánico, pagado, si fue de alguna determinada red social, si fue, etcétera. Me ha traído uno más usuarios. Y de esos usuarios que me ha traído, ¿cuáles son los que han realizado más conversiones? ¿Vale? Una conversión, tengamos en cuenta que es un evento, una interacción que realiza el usuario y que a mí me genera interés y para mí es importante. Una conversión puede ser que el usuario realiza una compra, puede ser que se convierta en un lead, por consiguiente deje sus datos en un tipo de formulario. Una conversión puede ser, en este caso, que se registre, ¿va? Entonces, Google Analytics 4, a través de sus diferentes gráficas de modo de conversión, a través de eh, generar un raw data, nos permite justamente dar esta trazabilidad completa y nos permite adicionalmente responder a la pregunta, oye, ¿a dónde meto más vales? ¿Al lado orgánico? ¿Al lado pagado? Ok, pagado, pero YouTube, historias, Facebook, Reels, Programmatic, ¿a dónde le meto las vales? ¿Va? Entonces, esta reflexión, por favor, pasa un poco por entender la data a través de Google Analytics 4. Y va un poco por ahí. Cuando hablamos de empresas que son data-driven, lógicamente hacemos referencia a que necesitamos, y hoy en día de pronto más que nunca, crear una cultura de datos. Es decir, que las decisiones que tomemos estén respaldadas en, en datos, lógicamente, que recolectemos información, toda la información que nos sea necesaria y relevante, que nos pongamos a medir todo lo que sea necesario, que recopilemos, lógicamente, estos datos que sean relevantes y precisos, y para eso, Dios mediante, está Google Analytics 4, que generemos estas hipótesis, que nos pongamos a testear, ¿va? De pronto hagamos experimentos pequeños, midiendo a ver cuál nos genera más resultados y en base a estos resultados generando insights y, lógicamente, optimizando constantemente el presupuesto. Esa es una de las grandes funcionalidades que nos trae Google Analytics 4 en estos momentos. Y, lógicamente, cumplir las regulaciones de datos. Y esto es, a ver, y esto es un, entramos ya a terreno escabroso en realidad, porque pasamos de lo técnico, inclusive a lo legal. Vale decir, y les comparto este hecho que sí me parece sumamente relevante. Técnicamente, ojo, lo digo desde una perspectiva netamente técnica, ¿va? Técnicamente, yo puedo, ojo, repito e insisto, estoy comentando desde una perspectiva técnica. El hecho de que sea factible no significa que sea legal, que deba hacerlo o que me sea permitido hacer. ¿Va? Esa aclaración. Regreso entonces. Técnicamente es posible recopilar a GA4 datos que son sensibles para el usuario. Vale decir un DNI, por ejemplo. Vale decir un correo electrónico, por ejemplo. Claro, y la situación se pone un poquitito más escabrosa si es que yo recopilo otro tipo de datos que pueden ser mucho más confidenciales. Entonces, imagínate el hecho de poder hacerlo, porque se puede, pero claro, estaría incumpliendo muchas regulaciones, no solo a nivel legal en Perú, y mira que en otros países es mucho más exigente, eh, sino que además el propio Google, poco que nos restringe y nos prohíbe recopilar este tipo de datos. Es decir, técnicamente es posible, pero está penalizado, pues, ¿va? Entonces, sí, es igual y relevante cumplir esta regulación de datos, ¿va? Y, lógicamente, es todo este tema de automatizar todo este proceso continuo de experimentación y optimización. Y esto resulta particularmente interesante. Ahí les va. ¿En qué consiste, en términos generales, Google Analytics 4? Ya sabemos que es una herramienta optimizada en una medición multidispositivo. ¿Qué implica este tema de multidispositivo? Va porque en realidad genera bastantes controversias este tema de que sea multidispositivo. ¿Por qué controversias? Porque en la versión anterior de Google Analytics Universal
Era mucho más complejo de pronto el hecho de que yo pueda medir entre muchos dominios y pueda medir entre muchos dispositivos, ¿va? Era bastante complejo, muy complejo. Ahora en Google Analytics Universal es hasta muy sencillo. Es más, en una sola cuenta yo puedo tener los distintos flujos de datos, mi web, mi APK, una app. Es más, yo puedo generar en una misma fuente de datos, vale decir que los datos estén centralizados si es que yo tengo muchas webs, muchos dominios. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo tengo un blog cuyo dominio es miblog.com. Estoy inventando un nombre. Y adicionalmente yo tengo una tienda virtual cuyo dominio es distinto. ¿De acuerdo? Supongamos que el dominio de mi tienda virtual es mitiendavirtual.com. ¿Va? Y además, yo tengo ahí, se me ocurre, estoy inventando, este ejemplo se me acaba de ocurrir. ¿Va? Yo tengo además un repositorio de fotos cuyo dominio es misfotos.p. Y a mí me interesa saber, por ejemplo, o medir aquellos usuarios que van de la web 1, que es el blog, a la web 2, que es la tienda, y después a la web 3, que es el repositorio de fotos. De acuerdo. Google Analytics Universal nos puede facilitar esta medición multidominios, de tal forma que si es que Yomar va a la web 1, realiza la compra en la web 2 y regresa a la web 3, sea considerado como un solo usuario, una sola sesión, ¿va? Y no de pronto multiplique y me infle innecesariamente mis métricas como si ocurría con la versión anterior. Y ahí les va. Este tema de medición multidominio es inclusive está un poco más profundo. ¿Por qué? Porque antes, si es que Antonio ingresaba a mi web desde el celular, era considerado un usuario, ¿va? Y luego Antonio llegaba a casa e ingresaba a la web desde su laptop, era considerado otro usuario. Es más, si es que ingresaba al día siguiente con una tablet, era considerado otro usuario, lo cual no es real, ¿cierto? Porque estás de acuerdo conmigo en que un mismo usuario puede ingresar desde múltiples dispositivos. Vale decir, en un e-commerce, tu usuario puede enterarse de ti, es decir, estar parte en el app panel, en la etapa de reconocimiento, awareness, consideración, desde el celular. ¿Por qué? Porque ha visto un reel en Instagram, ¿va? Pero puede realizar la compra, la conversión desde su laptop. ¿Por qué? Porque le resulta más fácil ingresar su tarjeta desde la laptop, ¿va? Porque es una pantalla más grande y X motivo, entonces puede ocurrir. Entonces, en la anterior versión de Google Analytics sería ilógico considerar, oye, son tres usuarios distintos, ¿no? El Yomar de la laptop, el Yomar del celular y el Yomar de la tablet, ¿va? Eso está raro. No, con Google Analytics Universal tiene este motor súper potente y de hecho habilitado con esta funcionalidad que se llama Google Signals, como señales de Google, Google Signals, que me permiten un poco hacer ese trabajo de unificación de usuarios. Vale decir, si es que el Yomar desde el celular utiliza el Gmail abc@gmail.com y en la laptop utiliza también ese mismo Gmail y el de la tablet utiliza también ese mismo Gmail, lo que hace Google Analytics 4 es, ok, hey, son un mismo usuario, ojo, entonces ya en los reportes te muestro, oye, es uno, no son tres. Y así puedo generar un panel mucho más preciso. Y eso explica un poco, es una de las explicaciones, porque hay muchas, de por qué mis métricas de Universal eran tan distintas a las de 4. Otro hecho importante que me gustaría compartir sobre qué consiste Google Analytics 4 es que está enfocado en analizar al usuario durante todo el journey digital. Y esto es importante porque ya habíamos comentado de que el usuario nunca, oye, a ver, y casi nunca, ya te doy el beneficio de la duda, casi nunca, y esto lo entenderán, comprenderán aquellos de los presentes quienes manejan una tienda en línea, un e-commerce, o en donde en web puede el usuario realizar una conversión. ¿Va? Ustedes me van a entender perfectamente. Nunca o casi nunca el usuario realiza la conversión
en la primera sesión, es decir, la primera vez que ingresa a la web. ¿Estamos correctos? ¿Estamos de acuerdo? Igual, y no me dejan hablando solo, puedes escribir en el chat si quieres. ¿Ah? Nunca, o casi nunca, muy pocas veces, sin temor a equivocarme, los usuarios realizan la conversión en el primer contacto, en la primera interacción, en la primera sesión, a la primera vez que ingresan a la web. Nunca o casi nunca. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. ¿Por qué? Porque la etapa de awareness puede, el usuario pudo haber llegado a mi web desde Facebook. En la etapa de consideración, pudo haber llegado desde YouTube. Para mi etapa ya en la cual realiza la conversión, pudo haber llegado, ocurre ya desde TikTok, apagado. Y para ya realizar alguna fidelización, recompra, cross-selling o lo que se te ocurra, pudo haber llegado una campaña de mail marketing. Y claro, Google Analytics 4, bien utilizado, nos permite medir al usuario a través de todo este journey digital. Es más, gracias a este motor que tiene, nos permite atribuir alguna conversión o una conversión a algún canal o fuente en específico. Vale decir, si supongamos que estamos todos en una tienda en línea, ¿vale? Entonces, Diego Neira, quien lo vio conectado, realiza una compra. ¿Por qué? Porque vio un anuncio en Facebook de Black Friday, Black Friday, ¿vale? Entonces el producto estaba a 50% de descuento. Entonces Diego dijo, bueno, es momento, yo lo compro. Está perfecto. Ha realizado la conversión gracias a un anuncio en Facebook. Está perfecto. Pero, claro, yo puedo decir, claro, claro, Facebook tiene la conversión, gracias Facebook. Tú eres tú, Facebook, eres lo máximo. Claro, yo podría decir eso y sería hasta cierto punto válido. Pero tendría que tener en cuenta también que Diego Neira, quien realizó la conversión desde Facebook, ha sido impactado un día antes con un reel en Instagram y ha sido impactado un día antes con una publicación que yo generé de manera orgánica en mi blog y ha sido impactado hace una semana atrás con un TikTok que mi influencer hizo. Claro, entonces ahí como que pierde un poco este valor de atribuirle todo a Facebook, a esa publicación de Facebook que hice, a esa pauta que generé. Porque claro, el resultado de la conversión no es esa publicación, sino es todo un journey por el cual pasó Diego. Fue impactado muchas veces. Entonces habría que generar toda esa trazabilidad. Y por supuesto que Google Analytics 4 nos permite tener toda esa trazabilidad de manera integral. ¿Va? Eso es algo súper, súper interesante. Adicionalmente, y esto es algo que no se termina de entender por completo, ¿va? Google Analytics 4 se basa en eventos, ¿va? Se basa en eventos, teniendo en cuenta que un evento es cualquier tipo de interacción que realiza un usuario en la web. Cualquier tipo, así sea chiquita, ¿va? Es decir, yo puedo decidir qué eventos puede tener mi web. Así sea chiquita, así sea un clic, así sea un scroll. Cualquier tipo de interacción que realice el usuario en un web es un evento. Entonces, lo interesante de Google Analytics 4 es que me permite generar toda esta trazabilidad de forma muy específica. Vale decir, si yo digo, el hecho de que llegue al home es un evento. Perfecto. Vio el home, evento. El hecho de que le dé clic al menú principal es otro evento. Perfecto. Y el hecho de que en el menú principal seleccione la segunda opción es otro evento. Y yo puedo generar un panel para ver de cada 100 usuarios cuántos llegaron al evento 2 y de esos cuántos llegaron al evento 3. Puedo construir todo ese panel súper enriquecedor y así determinar y sacar conclusiones interesantes. Claro, el ejemplo que yo te puse es súper bobo, ¿no? Oye, llega la home, menú y opción 2. Es súper bobo, es absurdo. Pero imagina tú si es que dentro de tu web
en el paso de compra, tienes tres pasos. El begin checkout, en donde elige de pronto el producto, se me ocurre. Lógicamente, cada e-commerce tiene sus propias características, ¿va? Es solo un ejemplo abierto. Paso uno, elige el producto, añade productos al carrito de compra. Paso dos, elige el medio de pago. Y paso tres, termina con la compra. Vale, perfecto. Entonces, yo puedo determinar, generando con estos eventos, oye, ¿por qué del paso uno, que hay 100, en el paso 2 hay solamente 3? Ah, ahí se vuelve el análisis interesante. ¿Qué está fallando? ¿En qué me estoy equivocando? Y ese análisis es mucho más profundo. Procedo aquí a leer un comentario que no lo he leído por completo aún, pero me pareció igual interesante, de Juan Carlos. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Yo tengo campañas en Facebook Ads e Instagram, así como TikTok. Sin embargo, se tiene consultas, pero no una conversión para la compra y todos los mensajes no se concretiza la venta, porque creo que el público objetivo considera precio como un factor principal, ¿vale? ¿Cómo esta herramienta puede ayudar a direccionar o elegir mejor a los compradores? Esto es sumamente interesante, porque claro, si es que mis usuarios llegan a generar consultas sobre mi producto o servicio y solamente se quedan ahí, muy probablemente uno de los factores sea que mi segmentación no es correcta, por ejemplo, ¿va? O podría ser mejor la segmentación. Y repito e insisto, esta, esta casi, este casi dogma de la fe de marketing, que el usuario no realiza la conversión la primera vez o en el primer contacto, ¿va? Que también es cierto, y espero, Juan Carlos, que ahí se esté aplicando esta suerte de remarketing. Vale decir, oye, el usuario consulta, sí, ya, perfecto. No te va a comprar muchas veces, ¿va? Y ahí tú nos confirmas cuál es esta tasa de éxito, este ratio de conversión. De cada 100 que consultan, ¿cuántos efectivamente compran? Calculo 2, 3%. Mira, si estás en 5%, oye, está bien. Claro, va a depender de qué industria estás, perdón, no te lo pregunté, pero 5% ya está relativamente alto. Entonces, sería interesante analizar también ese factor. Y Google Analytics 4 sí nos permite generar esta integración. ¿Por qué? Y de hecho, esto es algo un poquito más avanzado, pero Google Analytics 4 tiene estos factores de conversión que ya terminan siendo offline. ¿Vale? El equivalente a las conversiones offline que tiene Meta, ¿va? Tiene una herramienta similar. Es decir, yo puedo generar manualmente conversiones a determinados usuarios. Y con esto ya se completa el panel. ¿En qué sentido? En que yo ya puedo saber, oye, mi usuario que llegó por Facebook ha convertido. O sea, ha convertido el 5%. El que llegó por Instagram ha convertido el 3%. Y el que llegó por TikTok ha convertido el 2%. Entonces, a través de estas lógicas, yo ya puedo decir, bueno, alguna fuente o medio tiene mejor desempeño que otra. Y el análisis puede ser más profundo en realidad. De pronto, un horario de publicación, un, un estilo de comunicación en particular podría tener mayor impacto o menor impacto que otras. Es bastante interesante, de hecho, de analizar. Pero lo interesante de Google Analytics 4 es que nos permite o nos abre esa puerta, ¿va? De generar una medición precisa. Y claro, ya las reglas de negocio lo pone uno, ¿correcto? Eso es lo interesante. Y de hecho, quisiera compartir con ustedes estos conceptos básicos de analítica web, ¿va? Y de hecho, estas son, digamos, algunas de las principales métricas que tiene Google Analytics 4 también. La primera métrica son usuarios. Y cuando hablamos de usuarios es bastante sencillo porque, bueno, podemos considerar la cantidad de personas que visita un sitio web. Y ojo, esta métrica de usuarios es hasta cierto punto ligeramente engañosa. Ahí te va, ahí te van porque es engañoso. Una vez me llamaron, ¿vale? De una empresa a ver, ¿cómo definiría? No es telecomunicación, ¿va? Pero sí se dedica a la venta de diarios, de periódicos.
Va, una marca importante. Y bueno, muy bueno. Entonces, pregunta, oye, hemos migrado a la ley 4 hace poco. De hecho, esto fue a finales del año pasado, más o menos. Y nos dice, bueno, eh, yo tengo 10 usuarios en mi web. El número no es real, obviamente, ya, pero estoy, para el ejemplo, 10 usuarios. Tengo 10 usuarios en mi web. Porque si mi web consta de dos páginas, ¿va? Página uno, el home, y página 2, otra página X. Si yo tengo en total usuarios 10, página uno dice que lo han visitado 8 usuarios. Página 2 lo han visitado 7 usuarios. Si es que yo tengo solo dos páginas, 8 más 7, 15. ¿Y por qué un total usuario me sale 10 solamente? No cuadra. Y ya ver por qué es hasta cierto punto engañoso. Repito, por favor, este ejemplo. La web de este cliente tenía 8 usuarios. O sea, la página uno tenía 8 usuarios. La página 2 tenía 7 usuarios. Y total usuarios eran 15. A ver, ahí lo pongo en el chat. Esa era un poco las métricas. Suponiendo que solamente tenía dos páginas esta web. ¿Ah? Ojo con eso. Lógicamente, en la realidad, esa empresa tenía más de 100 páginas dentro de su web. Se dedicaba a generar notas web muy bien posicionadas en Google y cobraba por estos, por monetizar esta web. ¿Va? Entonces, sí, súper fuerte. Pero un poco no le cuadraba esta data. Oye, si es que en mi página uno lo visitaron 8 usuarios, la página 2 lo visitaron 7 usuarios. ¿Por qué? Perdón, ahí. Total usuarios son 10. Si 8 más 7 es 15. No me cuadra. Y claro, nunca te va a cuadrar, pues, porque no es, porque la métrica de usuarios no es que se pueda subdividir. Es decir, la suma de las partes no es igual al total en usuarios. ¿Por qué? Porque un usuario puede visitar más de una página. Entonces, es una métrica súper tricky, ¿va? Es decir, no es que se tenga se pueda realizar ese análisis por separado, pero sí es sumamente importante saber cuántas personas visitan un sitio web. Y ahora viene la segunda métrica, sesiones. Es decir, una persona en un mes o en un periodo de tiempo puede haber visitado la web más de una vez, lógicamente. Entonces, la cantidad de sesiones me va a delimitar, oye, cuántas veces ha ingresado el usuario a mi web. Y esto resulta también especialmente interesante. ¿Por qué especialmente interesante? Porque a más sesiones por usuario, por ejemplo, yo puedo definir o inferir en todo caso que la web o tiene contenido nuevo, que resulta de interés, por ejemplo, ¿vale? Entonces, puede resultar hasta cierto punto interesante de analizar. Y finalmente, los eventos, que ya habíamos comentado que se trata de cualquier tipo de interacción que tiene el usuario en la web. Y ahora viene lo interesante, porque los usuarios o analizar usuarios, yo tendría que generarme las preguntas, oye, ¿cómo se consiguió este usuario? O sea, ¿cómo estoy consiguiendo mis usuarios? ¿Va? ¿De dónde vienen? Es decir, la primera vez que un usuario visite mi web, ¿de dónde viene? ¿Va? ¿Cuál es el canal, fuente y medio que más usuarios me está trayendo? Y una vez que ya están estos usuarios, ¿qué ha conseguido a lo largo de sus interacciones con la web? Y finalmente, ¿se encuentra actualmente activo? Un usuario activo, lógicamente, es el que ha ingresado recientemente a la web. Es decir, ¿cómo es esta distribución entre usuarios totales y usuarios activos? ¿Va? Porque claro, la métrica de total usuarios, habíamos comentado que es ciertamente tricky. ¿Va? Tengo 30.000 usuarios. Perfecto. ¿Y cuántos de ellos son recurrentes? Esa es otra cosa. Luego, con respecto a sesiones, también es necesario darle un deep dive. Hay un análisis un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque, perfecto, ya, el usuario ingresa 5 veces en el mes. Ya está perfecto. Pero, ¿cómo consiguió el usuario ingresar?
¿De dónde vino? Es decir, ¿cuánto duró la sesión? ¿Es simplemente el usuario ingresa y se va? Pasa reboot, ¿no? Ingresa y se va. O de pronto, esta sesión sí demoró o tardó, el usuario se quedó 30 segundos, un minuto, 2 minutos, lo cual me genera ahí unas sesiones de calidad, por ejemplo. Ah, ok, vale, esto también es interesante analizar. Y lo último, eventos. Es decir, ¿qué eventos de impacto ha generado mi usuario en la web? ¿Ha realizado algún evento que a mí me interese? ¿Va? Y esto de definir qué eventos son de interés, lógicamente es bastante interesante de analizar. ¿Va? Y, lógicamente va a cambiar dependiendo de cada sector, muchos factores por dentro, no obstante sí es interesante analizar. Y para finalizar, de pronto este espacio, ya que ahí teníamos solamente hasta el 2047, pero está interesante. Eh, ¿Qué podemos lograr en realidad? ¿Va? Esto es un poco, estoy compartiendo este funnel que no lo trabajé yo, de hecho lo trabajó ahí un profesional, etcétera, pero esto es lo que podemos lograr en realidad con Google Analytics 4. Vale decir, lógicamente esto es muy e-commerce, ¿va? Pues, de pronto, si es que no tienes una tienda virtual, pues el ejemplo no te puede hacer tanto sentido. No obstante, si es que te dedicas a vender por internet, ¿va? Entonces esto es súper, súper claro. Es decir, de cada 100 usuarios, mira, que inician sesión, o sea, llegan a la web, mira, 37, oye, solo 37, ¿no? Un poquito más de la tercera parte, son usuarios que visualizaron algún producto. Ah, perfecto, solamente la tercera parte. Claro, el decidir qué hacemos ya es una tarea distinta, ¿no? Oye, de estos 37, mira, 17 añadieron un producto al carrito de compras. Y de estos 17, solamente 4 han agregado la información de pago, ¿vale? Los datos de su tarjeta, o etcétera. Y de esos 4, solamente uno realizó la compra. Claro, estos datos pueden, no estoy diciendo que sea bueno o mal, va, esto va a depender de, oye, cómo me fue en el pasado, cómo está la industria, etcétera, de cosas, va, depende de muchos factores el hecho de que sea bueno o mal. No obstante, ya me permite analizar, oye, ¿por qué de 100 bajó a 37? ¿Ah? ¿Dónde estoy perdiendo datos? ¿Dónde estoy perdiendo usuarios? Es más, de 37, ¿por qué bajó a 17? ¿Por qué de los 37 que vieron mi producto, solamente 17 añadieron al carrito de compras? Tiene que ver con el diseño, tiene que ver con los productos que visualiza el usuario. De pronto los productos que presento al usuario no les generan tanto interés. Es más, de 17, ¿por qué solamente 4 añadieron información de pago? Es fácil, a nivel de UX es sencillo, ¿va? Y generan todo este análisis súper profundo e interesante, lógicamente, de analizar. Vale, estamos con la hora, pero sí me gustaría dejar esta reflexión final, un poco por qué Google Analytics 4, por qué debería aprender Google Analytics 4, por qué me resulta importante, qué gano yo, pues. ¿Qué gano yo, empresario, analista de datos? ¿Qué gano yo, eh, especialista en marketing? ¿Qué gano yo dominando Google Analytics 4? Bueno, voy a tener un análisis más detallado de qué hace mi usuario web, una medición precisa de las conversiones, ¿verdad? Una conversión es un evento detallado, ¿va? Un evento que a mí me parece relevante, ¿va? Una conversión puede ser, ya habíamos dicho, el hecho de que le dé clic en enviar información luego de haber completado los datos del lead básico, ¿no? Correos, etcétera, de cosas. Personalizar informes y paneles, ¿no? De hecho, Google Analytics 4 tiene una conexión directa con Looker Studio. Y si tengo data más compleja, tiene una conexión directa también con Big Data y Big Data exportable en Looker Studio, lo cual una triangulación hermosa y perfecta. Integración con otras herramientas de Google, que ya lo habíamos comentado. Si trabajamos con Google Ads, si trabajamos con Search Console, si trabajamos con Looker y toda esta suite de marketing de Google, entonces está perfecto. Optimizamos la experiencia de usuario y seguimos o le damos seguimientos a estos eventos mejorados y, lógicamente, un sinfín de cuestiones adicionales. ¿Va? Entonces,
Hago una pausa en este punto eh, y dejo un poco ahí abierto el espacio. Sí me gustaría, por favor, sí me gustaría ahí de pronto oír algunos o leer de pronto algunos comentarios, preguntas, igual y sugerencias, ¿no? Oye, no sé, hablas muy fuerte, ya, bueno, vale. ¿Da clases, profesor? Bueno, Diego, Diego, oye, em, claro que sí, de hecho, igual y ahí el equipo de SDC Consulting, SDC Learning, va a estar pues compartiendo contigo seguramente alguna información sobre los cursos valiosos en datos que brinda la empresa y estoy seguro ahí que será de tu interés. No, de hecho, brindan hay cursos bastante, me han sorprendido, ¿eh? Temas de cloud computing, inteligencia artificial, datos, pero datos duros, sí, muy bueno, muy bueno. Dejo, por favor, un poco abierto este espacio a consultas, preguntas, comentarios, consultoría en vivo por 8 minutos. Vale. Em, Hay algo que les quería comentar. Si es que no hay preguntas, sí me gustaría compartir con ustedes estos últimos puntos. A ver, ahí les va. Google Analytics 4 tiene tres tipos de eventos, ¿vale? Tres tipos de eventos. Hasta tres tipos de eventos, quiero decir. Esta es una cuenta de prueba de Google Analytics 4. Repito, insisto, no son datos, no son datos reales de una empresa ni nada por el estilo, no son datos confidenciales, son datos de una cuenta de prueba de Google Analytics que es pública, de hecho, así que no se preocupen, no estoy compartiendo nada confidencial. Les había comentado que cuando hablamos de eventos en Google Analytics, de hecho esta es la interfaz, miren, muy bonita de hecho, no se preocupen que en algún punto vamos a poder revisar con detalle qué datos tiene. Les comentaba que Google Analytics 4 tiene tres tipos de eventos, ¿verdad? Y con esto termino. Primer tipo de evento son aquellos que les llamamos eventos predeterminados, ¿verdad? Eventos predeterminados o eventos que vienen por defecto, pues. ¿Qué implica esto? Son aquellos eventos, aquellas interacciones que Google Analytics mide por el solo hecho de haber instalado Google Analytics 4. ¿Va? O sea, basta que yo lo instale y Google Analytics ya los empieza a recopilar. ¿De acuerdo? Es decir, basta con instalarlo para que yo empiece a medir. Eso es lo interesante. Hay un segundo grupo de eventos que son un poquito más complejos, que son los eventos recomendados y dentro de ellos los eventos e-commerce. ¿Va? Un ejemplo de ellos es el View Item, View Promotion, y hay de hecho algunos otros, que son eventos recomendados. Que Google me dice, oye, por si acaso, tú puedes añadir estos eventos. ¿Por qué los recomienda? Porque no es que apliquen a todas las empresas, ¿va? Hay eventos recomendados para e-commerce, hay eventos recomendados para páginas de juegos, y etcétera, ¿va? Es decir, no aplica para todos las industrias, por ejemplo, pero las hay. Y de hecho acá hay algunos más. Y un tercer grupo de eventos, pues sin considerar las conversiones, o sea, que termina siendo un evento, ¿no? Un tercer grupo de eventos son los eventos personalizados. ¿Qué es un evento personalizado? Es un evento que yo mismo puedo generar, como muy probablemente sea esto, por ejemplo. Es decir, y seguramente por acá, aquí, por ejemplo, New Recent Active Use, ya ese es un evento personalizado. ¿Qué significa evento personalizado? Que yo puedo decirle a Google, Google, por si acaso, cada vez que mi usuario, que cualquier usuario, le dé clic a este botón o realice un scroll hasta la mitad de la web o genere esta acción en particular, dispara este evento que se llame New Recent Active User, o sea, que puede poner cualquier nombre, ¿no? Y esto es lo importante y lo potente en realidad de Google Analytics 4, que me da estas libertades, un poco de estas libertades de, primero, de tener eventos predeterminados, ¿sabes? Medir como que gratis.
Segundo, estos eventos recomendados, ¿va? Que tienen nombres reservados, inclusive. Y tercero, son eventos personalizados, ¿va? Yo puedo nombrar casi con cualquier, lógicamente bajo ciertos parámetros, ¿no? Que no tenga caracteres especiales, que no utilizar algunos nombres reservados, bajo ciertos parámetros, pero en términos generales puedo utilizar casi que cualquier. Ay, esto es lo interesante. Vale, terminamos. Gracias, Juan Carlos. Hay una consulta de Juan Carlos. Por favor, Juan Carlos, no sé si puedes encender tu micro, por favor, y ahí te escuchamos. Buenas noches, profesor Yomar, y buenas noches, compañeros. Bueno, viendo la herramienta, las métricas y los gráficos, entiendo que esto es para una empresa, o sea, en marcha, que tiene una página web, que ya tiene productos definidos y tiene cierta experiencia en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo la herramienta me podría servir si yo soy un empresario, un emprendedor que quiero tener una idea de negocio o ya tengo una idea de negocio, pero no la he plasmado? ¿Cómo puedo obtener información? ¿A qué público objetivo? ¿A qué zona geográfica ir? ¿Las edades? Bueno, establecer algunos parámetros para poder sacar una campaña, por ejemplo, ¿no? Con Facebook Ads o TikTok Ads o Instagram o Google Ads también, ¿no? Entonces, ¿cómo la herramienta podría ayudarme así a un empresario que recién quiere realizar su emprendimiento, ¿no? O realizar su idea de negocio, mejorarla tal vez, ¿no? Oye, buenazo, Juan Carlos. Gracias por tu pregunta. Y va un poco con la reflexión que comentaba al inicio. Oye, Google Analytics 4 es utilizado por grandotes, es decir, empresas grandes, y por micro y pequeños empresarios también. Y es bueno que lo conozcan. Y ahí te va el porqué. Cuando uno es micro o pequeño empresario, ya ves que el presupuesto para marketing es ciertamente limitado. Estamos todos de acuerdo, ¿correcto? Lo que nos permite y facilita Google Analytics 4 es poder medir qué campaña me ha generado un mayor rendimiento o ha tenido mejor performance. Claro, esto es complementario, lógicamente, a las métricas que yo puedo obtener eh, en un Meta Business Suite, por ejemplo, ¿vale? O en el mismo TikTok Ads, ¿vale? En el TikTok Manager. Son métricas complementarias, por supuesto que sí, pero lo que nos permite a nosotros es tener esta medición precisa, ¿vale? ¿Por qué es importante tener una medición precisa? Porque justamente tener una buena medición nos permite tomar mejores decisiones a nivel de presupuesto, que es sumamente valioso y hay que tener mucho cuidado. Nos permite obtener toda la información de las experimentaciones que yo puedo generar, ¿va? Puedo tener anuncio A, anuncio B, ambos lo llevo a la web y veo cuál me ha traído mejores resultados. Claro, estoy experimentando. Presupuesto chiquito, ¿va? Pero estoy experimentando. Y en base a ello, ir optimizando mis anuncios, ir optimizando lo que tenga que optimizar y en base a ello, lógicamente, darle un mejor rendimiento al presupuesto. ¿Va? Termino con ese mensaje en realidad. eh, Termino con ese mensaje en realidad. Google Analytics 4 es una herramienta de medición de talla mundial, sin temor a equivocarme. Es una de las mejores y más potentes herramientas del mercado a nivel de análisis de datos y de hecho es gratis y nos permite justamente eso, dar una medición precisa a la web para optimizar el presupuesto que yo tenga. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Ha sido súper, súper satisfactorio. Muy bien. Nada, estamos con la hora 9:01. Muchas gracias por haber estado presentes en este bonito webinar. Así que ya estamos, de hecho, conectándonos en una segunda oportunidad y no olviden, por favor, seguir a SS Consulting en sus redes sociales para más webinars y más compartir como este sumamente interesantes. Muchas gracias, buenas noches.